Hare Krishna, buenas tardes. Me llamo Megasiem Das. Soy miembro de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y bueno, el Prabhupada Tavi me invitó a comentar un poco acerca de cómo fue que conocí a los devotos y cómo terminé en este mundo tan maravilloso de la conciencia de Krishna. Y bueno, yo soy una persona que nací en una familia promedio de aquí de México. Nunca tuvimos problemas económicos graves, nunca me faltó nada, pero tampoco fuimos una familia de dinero. Una persona promedio, vengo de una tradición católica y bueno, mis padres son personas muy piadosas, mi madre es muy piadosa, mi papá siempre fue un hombre muy religioso y bueno, ahora estoy aquí tratando de ser consciente de Krishna y bueno, les voy a contar un poco acerca de cómo conocí a los devotos. En alguna ocasión, su santidad Bhakti-Vishal Swami nos cuestionaba a nosotros si nos habíamos puesto a pensar cómo fue que nos convertimos en devotos. Porque siempre es muy puntual, siempre es muy especial, muy específico. Cada quien tuvo una historia muy individual, muy particular. Y si tú lo analizas puedes darte cuenta que si tú cambiaras, aunque sea un pequeño detalle de algo de eso, no hubieras terminado donde terminaste. Y eso es lo que bueno, va a quedar patente en lo que les voy a comentar. Bueno, yo, si no recuerdo mal, a los 15 años fue cuando empezaron a suceder esas pequeñas cosas que acomodaron a que yo pudiera estar con los devotos. Era muy mal estudiante cuando era joven, no era por falta de inteligencia, tampoco soy un genio, pero no era ese mi problema en la escuela. Mi problema era que lo de siempre no te interesaba, poca madurez, cosas así, ¿no? Entonces, cuando iba cursando el último año de la secundaria, pues tuve demasiados problemas en la escuela y terminé saliéndome. No terminé la escuela en forma. Y pues mi mamá quería que estudiara, obviamente, como todo buen padre. Y bueno, hice la secundaria abierta. Yo sé que parece que esto no es importante, pero es importante. Ahorita les cuento por qué. Por el hecho de yo haber hecho la secundaria abierta, me otorgaron mi certificado después de que yo necesitaba para poder ingresar a una prepa de la Universidad de Guadalajara. Entonces únicamente pude hacer el trámite a una escuela, una preparatoria, cuyo nombre no es importante, pero lo que había ahí sí era importante. Estuve tomando clases y al mes nos dijeron que teníamos que elegir una materia extracurricular, ¿no? Un curso de, ya saben, deportes, voleibol, fútbol. En mi caso dije, bueno, voy a elegir el de música, ¿no? Porque, no sé, me interesa un poco, vamos a aprender. Entonces fui a la clase y llegó una personita que era nuestro profesor, bastante simpático y carismático. Yo no sabía, pero esta persona era un devoto de Krishna. Entonces, pues yo me interesé, empecé a aprender un poco del instrumento, poner mucha atención, muchas ganas. Y el profesor, pues no se interesaba mucho tampoco en mí, ¿no? A pesar de que yo sí tenía interés en su materia. Pasaron 6 meses y no pasaba nada hasta que el siguiente semestre, ya en segundo semestre, seguía tomando esta materia extracurricular con el mismo profesor. Un día llegó un estudiante al salón diciéndole al profesor que si le podía arreglar su guitarra, un trabajo ¿cómo se llama? De carpintería para pegar una parte de la guitarra. Y él le dijo, lo podría hacer con mucho gusto, pero no puedo porque yo tengo que llevar mi guitarra y no tengo cómo llevar la tuya en el camión. Entonces, espontáneamente, sin ninguna consideración sobre mis horarios y sobre mis ocupaciones, volteó y dijo, oye tú, ¿por qué no me acompañas a mi casa? Yo no lo conocía personalmente y no sé por qué no dije que no, pero le dije, bueno, está bien, vamos.
Entonces yo estaba cargando la guitarra del chico que le iban a reparar y él estaba cargando su guitarra y empezamos a caminar. Me estaba hablando de la vida existencial. Yo sé que él estaba tratando de predicarme. En ese momento él también acababa de conocer, tenía poco tiempo que había conocido y estaba muy entusiasmado con la conciencia de Krishna, ¿saben? ¿No? Entonces me predicaba de la vida, de los valores, la moralidad. No directamente me hablaba de Krishna, pero ahorita lo recuerdo y me doy cuenta que me estaba hablando como un devoto. Llegamos a su casa. Para mi sorpresa, el Prabhu pues era vegetariano como todos los devotos. En ese tiempo yo apenas empezaba a ser vegetariano por una convicción personal, no por algún principio religioso. Y bueno, me sorprendí mucho de la alimentación vegetariana que llevaba. Y una cosa que yo sé que no es muy relevante, pero a mí me impresionó fue que cuando repartimos la comida, él repartió la comida en partes iguales. Y a mí me impresionó y dije, qué buena onda. Yo me hubiera quedado con lo más rico para mí, pero me compartió de su prasada. Y a partir de ahí tomamos la costumbre de cada sábado, porque esa clase lo tomaba los sábados, de ir a su casa y convivir como amigos. Nos hicimos amigos y generamos un grupo en común de amistades, que al final la mayoría se hicieron devotos. Lilananda, Pavana Saroa, otros Vaishnavas también que teníamos ese grupo en común. Entonces él en algún momento dijo, bueno, se animó y nos dijo, vamos al templo. Nos invitó al templo y fuimos. Mi primera impresión del templo fue el templo de aquí de Guadalajara, de Nilachal Mandir. Un templo que tiene una pinta muy hindú, muy místico. Y la verdad es que sí recuerdo que el choque cultural fue un poco fuerte, porque yo nunca había pues tenido contacto o interacción con la cultura de la India más que con la conciencia de Krishna. O sea, la cultura de la India era muy ajena a mí, y el olor a incienso, la poca luz, las deidades cuyas formas en ese momento se me hicieron un poco extrañas, la apariencia de los devotos. Es una cosa que mencionan mucho, que la apariencia física de los devotos es normalmente un poco distinta al de la gente, no sé por qué. Tienen algo que los hace distinguirse entre el resto. Sí, recuerdo varios devotos ahí. Recuerdo que lo primero de lo que me hablaron fue del Bhagavatam, el primer canto, nunca se me olvida. Normalmente uno, para poder tener una buena memoria, necesita como un marco de referencia. A veces cuando te hablan de algo por primera vez es muy difícil recordar el tema o recordar las palabras, pero a mí no se me olvidó. Hablaron del capítulo 16 del primer canto, cuando está el Bhumi, el Dharma, la encarnación del Dharma, el toro, la vaca, Maharaj Parishit, los principios religiosos. Y nunca se me olvidó. Eso fue cuando yo tenía 16 años. Fui por ahí a un Ratayatra y ya ese fue como mi primer contacto. Pero no tuve un contacto tan constante con la conciencia de Krishna ni con los devotos. Mientras tanto, este devoto, este Vaishnava, Vikeshava Prabhu y yo empezamos a generar un lazo de amistad fuerte. Nos hicimos buenos amigos, no por el lado de la conciencia de Krishna, sino simplemente nos hicimos amigos. Yo no, a pesar de que me había gustado un poco, y la verdad es que siempre que iba me la pasaba bien, no tenía ni el interés ni la determinación de volverme un sadhaka. Simplemente disfrutaba ir, aunque generalmente me negaba. Pero, como les digo, mi amigo y yo hicimos ese vínculo y formamos una relación un poco extraña en la que éramos como hermanos, pero era como un hermano mayor para mí. Y a veces me decía, haz esto o haz lo otro, y yo lo hacía sin cuestionarlo. Por ejemplo, como les decía que lo acompañaba los sábados a su casa, yo le cargaba su mochila o lo ayudaba con algo, ¿no? Y siempre me decía, vamos a tal lugar, y yo decía, bueno, está bien, vamos, ¿no? Y él cada fin de semana por mucho tiempo me estuvo llevando a los programas de los devotos, y me encantaba el kirtan. Antes era muy bailarín, muy danzón,
Me gustaba mucho el kirtan, hoy en día ya no soy así. No digo que no me guste el kirtan, me encanta como los devotos. Me gusta el santo nombre, pero en aquel tiempo era como muy, no sé, muy bailarín, ¿no? No sé qué pasa. Son etapas, no sé. Pero igual disfrutaba del baile, disfrutaba del canto, disfrutaba de los devotos, disfrutaba del prasad, disfrutaba del aroma, el incienso, todo lo disfrutaba, pero no tenía esa determinación ni tampoco el interés de volverme un sadhaka, de formar parte de la asociación. Y así por mucho tiempo. Me tomó 2 años, un poco más de 2 años, en decidir que sí quería ser devoto. O sea, una decisión consciente de saber qué es lo que implica una vida devocional de sadhaka. Y pues a los 19 años pasó algo en mi familia, falleció mi padre y unos 2 meses antes, si no me equivoco, 3 meses antes, había regresado con el vicio del cigarro, del tabaco, que yo fumaba desde que era muy pequeño. Y un día al mes de que murió mi padre iba caminando a mi casa. Para eso yo no, como les digo, no había tomado la decisión de ser un devoto sadhaka. Iba caminando a mi casa, eran como las 2 de la mañana, 1 de la mañana, había llegado tarde y me vine fumando un cigarro. Y de repente me paré en seco y dije, ¿qué? Tiré el cigarro, lo pisé y dije, Bhaktisiddhanta Maharaj es mi gurú, es un maestro espiritual. Llegué a mi casa y esa noche tuve un sueño con él, con el maestro espiritual, donde él estaba cantando con el armonio, el monte Hare Krishna, estaba pidiéndole un servicio a unos hermanos espirituales y a otro lo estaba regañando. Apareció en mi sueño, me levanté y lo primero que hice el día siguiente fue hablar con el Prabhu Jagannath, presidente del templo aquí, sí, lo sigue siendo, y le dije que si me podía hacer el favor de presentarme como un aspirante. Ya lo tenía un año de conocerlo. Bueno, tomé esa decisión de que dije, sí, quiero ser sadhaka, quiero intentarlo. Sin embargo, duré 1 año tratando de cantar rondas y no podía. Para eso ya van 3 años desde que conocí a los devotos, de intentar de cantar el santo nombre, pero no podía, asistiendo cada fin de semana a los programas, hasta que un momento significativo en el desarrollo de la conciencia de Krishna, que fue una salida que hicimos a un lugar que se llama Cuerámaro, es un pueblo aquí, algunos creo que ya lo escucharon, donde hay un devoto muy consagrado a la conciencia de Krishna, que es Prabhu Arvinda, es el encargado del DBT, de la distribución de libros, y él tiene un programa él lo llama como un programa de formación de jóvenes. Cuando fui, el día que yo llegué no había absolutamente ningún devoto. Todos los devotos se habían ido a distribuir libros, y a pesar de que eran las 11:30, todavía no habían llegado. No tuvimos más remedio que irnos a dormir, y al día siguiente en el programa matutino ya pude ver a los devotos. Eran muchos devotos, la mayoría eran brahmacharis. Y pues en la mañana, después de la clase del Bhagavatam, la acostumbrada clase de Bhagavatam que se hace en todos nuestros templos, empezaron a platicar su experiencia del Sankirtan del día anterior, y en ese momento había como una fiebre de la distribución de libros aquí en México. Había muchos jóvenes muy entusiastas, muy consagrados al servicio de Krishna, que hasta hoy en día lo siguen siendo. Pero no me dejará mentir todo aquel que fue brahmachari, que esa etapa de servicio es muy, muy bonita y todos la recordamos con mucho gusto, porque toda nuestra energía la consagramos al servicio del maestro espiritual y tiene un gusto especial. Entonces yo estaba escuchando los testimonios de los Vaishnavas presentes ahí, y eran todos que contaban que habían distribuido cantidades de libros gigantescas, 200 libros pequeños y 17, 2 cajas de Bhagavad Gita,
Y así cada devoto. Pero aparte de lo impresionante de su distribución, de la cantidad de distribución de libros que ellos tenían, era con la emoción con la que contaban la experiencia. Devotos que vivían con una pasión en el buen sentido, la distribución de libros, el servicio, la consagración, muy, muy emocional también. Muchos devotos incluso hasta lloraban cuando contaban sus pasatiempos, como nosotros decimos, de Sankirtan. Y me impresionó bastante, me impresionó mucho. La verdad es que la devoción que esos devotos tienen me contagió un poco. Porque sí había estado con devotos, pero ese momento fue como importante para mí. Y a partir de ahí tomé la decisión de ser más entusiasta con mi canto de la yapa. Y lo logré. Y en el mes de Kartik, recuerdo que el presidente del templo menciona que podíamos hacer un voto y cumplirlo para recibir bendiciones devocionales. Me acuerdo que hice un voto, lo cumplí, y a partir de ahí empecé a notar que todo iba creciendo. Sin darme cuenta me fui convirtiendo en devoto, empecé a disfrutar de la compañía de los devotos. Ya venía 4 veces a la semana al templo a disfrutar de las lecturas del Bhagavatam. Antes de ir a la escuela venía y escuchaba acerca del Bhagavatam. Y así fue por un tiempo, hasta que tomé la decisión de tomar el curso Bhakti Shastri allá en Cuelamaro con el Prabhu Aravinda, y fui. Para este momento de la historia yo estaba terminando mi carrera de música, estaba cursando mi último semestre y, como decimos acá en México, me aborreció un poco porque era el final de la carrera, eran exámenes finales, tenía mucho que estudiar, pero estaba aferrado a mi yapa, a venir al templo, entonces descuidé un poco mis actividades en la escuela. Quería tomar una licenciatura como composición, entonces también tenía que presentar un examen de admisión para la composición, entonces estaba ocupado en 3 cosas en ese momento, y la verdad es que lo único que estaba haciendo bien era cantar y venir al templo. Lo otro lo descuidé bastante. Cuando me fui al curso Bhakti Shastri, que es por el mes de junio, julio, ya había hecho el examen para ingresar a la licenciatura. Entonces me fui con esa incertidumbre de no saber si había sido aceptado o no, porque te piden ciertas aptitudes musicales. Y bueno, ya estando allá, estuve en el curso fue increíble, estuvo muy bueno, mucha purificación, como dicen los devotos. Empezar a asistir a Mangalartik todos los días, cantar las rondas en la mañana, como tiene que ser, en la modalidad de la bondad, Brahma Muhurta. Ahí es una finca rural donde no hay mucho ruido y uno puede concentrarse. Estudiamos el Bhagavad Gita, pero muy fuertemente. Estoy hablando de que estudiábamos 7 horas en la mañana y en la tarde era leer todo un capítulo. Y aparte hacer tareas. No había mucho tiempo para especular, no había mucho tiempo para la mente y había mucho tiempo para aprender de Krishna, ¿verdad? Y pues ahí fue cuando tuve uno de mis primeros contactos con la distribución de libros, que son los recuerdos más bonitos que tengo de la conciencia de Krishna. Bueno, ahorita con gusto se los cuento, porque como dice el dicho, recordar es volver a vivir, y si a lo mejor si lo vuelvo a vivir me vuelvo a beneficiar un poco de contárselos. Recuerdo que llegaron muchos otros jóvenes de mi edad, éramos unos 5 o 6, más las devotas, y se hacía la tradición de que cada sábado de toda la semana de estudios salíamos a alguna ciudad cercana y nos dedicábamos a distribuir libros. El primer día me acuerdo que salí, hice mi esfuerzo, distribuí algunos libros, fue una cantidad buena, la experiencia fue buena, regresé todo quemado y pues fue una experiencia divertida.